Hola, buenos días, estimadas familias del Colegio Personalizado Renford. Aquí está pasando un avión, de pronto por eso escuchan ahí el ruido, ya se está yendo el avión. Hoy sábado 28 de agosto del 2021, de verdad nos sentimos muy felices de poder compartir con todos ustedes este espacio de formación. Sabemos que muy pocas personas nos enseñan a poder incrementar nuestra inteligencia emocional y sobre todo la de nosotros y la de nuestros hijos. Y por eso abrimos este espacio para poder aprender. Saludo a todas las personas que ya se están conectando. Ahí veo a la señora Lucy Durán súper conectada y yo ya creo que con su papel y lápiz para tomar apuntes. Veo también aquí Isaac, Leonardo, al señor Edson Sánchez. Entonces, de verdad que los saludamos. Esperamos que sea un espacio de bastante aprendizaje. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Fierro, yo soy psicóloga, coordinadora de convivencia del Colegio Personalizado Renford y pues el día de hoy estaré muy pendiente por el chat para poder contestar todas las solicitudes que ustedes tengan durante el taller. También el día de hoy nos acompaña Andrea Gómez, ella es la secretaria académica, ella estará en el detrás de cámaras, nos ayudará a proyectar todos los recursos audiovisuales. Andrea, ¿estás por ahí? Hola Jess, hola a todos padres de familia, bienvenidos. Cualquier cosita que necesiten, estamos muy atentos. Gracias, André. Aquí nosotras también aprendiendo esta escuela para padres ya cuando seamos mamás, sí, se da la oportunidad, entonces también ya estamos aprendiendo. Antes de iniciar, para poder mantener pues una interacción dentro del taller, dentro de esta escuela para padres, les voy a recomendar 3 cosas. La primera es mantener la cámara abierta. Nos gusta tener cámara abierta porque podemos interactuar con ustedes, vamos a estar haciendo algunos ejercicios y pues sí es muy importante que la podamos tener pues encendida. Sé que algunos padres de familia de pronto por alguna situación no la pueden abrir, no hay problema, pero los que puedan pues sí, importante mantener la cámara abierta. Lo segundo, silenciar el micrófono. Entonces, en la parte de abajo van a encontrar ahí el icono del micrófono. La idea es que lo tengan ahí tachado para que pues no tengamos distracciones de sonido. Sin embargo, que es la tercera cosa, si ustedes quieren participar, está bien porque la idea es que podamos participar entre todos, tener una participación activa. Ahí está la manita que es estiradita, que es en esta forma. Usted le da clic ahí y ahí nos va a salir en orden quienes pidieron pues la palabra para poder interactuar entre todos y mantener pues el orden dentro del taller. Hoy nos acompaña nuestra psicoorientadora Alejandra Moreno. Ella trabaja en diferentes instituciones educativas en pro de fortalecer las herramientas para la vida y la inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Aleja? ¿Preparada? Hola Jess, buenos días familias, me encanta estar con ustedes nuevamente y compartir este espacio. 9 de la mañana y todos aquí en fila, abriendo y alzando la mano para poder aprender cosas nuevas, que me parece que es súper importante. Dentro de eso, pues espero que hoy nos llevemos un hermoso aprendizaje y también nos llevemos mucha reflexión, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer las cosas dentro de nuestra cotidianidad y que esto obviamente no solo le sirve a nuestros hijos, sino que nos sirve a nosotros también, porque pues recordemos, mientras nosotros estemos bien, ellos también, ¿cierto? Entonces, pues sí, esperar entonces que sea unos 50 minutos demasiado agradables, que ustedes se puedan sentir súper cómodos y que puedan aprender muchas cosas nuevas. Gracias, Aleja. Sabemos que vamos a aprender. Sobre todo hoy el tema del taller es la gran voz que defenderá a tus hijos. Y creo que como padres, uno de los objetivos grandes es que ellos puedan ser independientes y puedan defenderse frente a las situaciones de peligro que son para ellos. Pero antes de arrancar con el taller, vamos a hacer un ejercicio para podernos concentrar. Una de las claves fundamentales de la inteligencia emocional es la respiración. Y dentro del colegio estamos haciendo todo el proceso de disciplina con sentido y dentro de la disciplina con sentido está el regular nuestras emociones por medio de la respiración y hemos enseñado a los estudiantes estas 4 formas de respiración. Con ustedes vamos a hacer la de la llave. Entonces, Aleja, cuéntanos, ¿qué debemos hacer? Listo, papás. Entonces, mejor dicho, esos súper conectados aquí prestándome toda la atención del mundo. Vamos a hacer este ejercicio. Primero yo lo voy a modelar, es decir, yo primero lo voy a realizar y luego lo vamos a hacer juntos. Bueno, entonces, la llave, ¿cómo es la llave, cierto? Entonces, estiramos nuestras
manos, ¿cierto? Con los puños cerrados, vamos subiendo, 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 tensionando los hombros con la cabeza. Allí, mientras hacemos esto, respiramos y luego soltamos como llave. ¿Listo? Entonces ahora lo vamos a hacer todos juntos nuevamente. Entonces estiramos nuestras manitas con los puños cerrados, vamos subiendo, 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 tensionando, tensionando. Respiramos y soltamos. Listo. Muy bien, papás. Esa es la forma de respiración de la llave o la técnica de respiración de la llave. Está súper, súper para que ya lo aprendimos y que lo repliquen entonces con sus hijos. Ya entonces entrando en el taller, doy paso a Alejandra para que arranquemos. Listo, papás. Pues sí, digamos que nosotros habíamos hablado la última vez también un poco acerca del seguimiento de instrucciones, de cómo hacemos tal vez en esos momentos de crisis donde nuestros niños de pronto están súper desregulados y no nos hacen caso y nos dicen no, no quiero, no, no estoy, ¿cierto? Eso lo hablamos en la escuela de padres pasada. Y esta vez vamos a hablar acerca de, como lo decía Jessica, de esa gran voz. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos usen esa gran voz a su favor, por supuesto, y puedan poner límites en situaciones en las que se sienten agredidos, ¿cierto? Entonces, ya lo vamos a ver, va a ser súper chévere y entonces espero que se diviertan muchísimo con nosotras. Entonces, sigue, por favor, André. Entonces, ¿qué vamos a necesitar, cierto? En este momento, como para que nosotros empecemos como a estar más seguros de qué es lo que vamos a ver en la actividad. Bueno, primero obviamente vamos a tener o necesitamos tener completa disposición y apertura al cambio, porque pues algunas cosas se nos dificultan mucho de que mis papás me enseñaron así, yo lo aprendí así y así me funciona, ¿cierto? Entonces tenemos que tener apertura al cambio, intentar siempre cosas nuevas y yo sé que si ustedes están aquí es porque indudablemente necesitan de ese acompañamiento para decir, ok, necesito encontrar otras formas para poder conectar con mi hijo. Y lo otro pues sea un dispositivo móvil o el computador con un buen acceso a internet, ¿vale? Para que no se pierdan ninguna parte de este taller. Entonces, sigue, André, por favor. Listo. Entonces, aquí que vamos a ver, ayuda, ¿cierto? Mi hijo tiene conductas agresivas. Esto puede pasar por muchas razones y vamos a ver cuál. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Que esto parece allí, como está igual en la foto, parece un ring de boxeo. En algunos momentos ellos ya entonces son de oposición y entonces no, no quiero y tú no me vas a obligar, ¿cierto? Y empiezan así como a ponerse más y más furiosos y nosotros como papá decimos, ok. Cuando era más pequeño era un poco más sencillo regular sus emociones, pero ahora que está creciendo y que está un poco más grande, uy, me cuesta, ¿cierto? Me cuesta y tengo que actuar de una manera tal vez un poco diferente. Entonces, aquí nos dice, pues, ¿qué es lo que tenemos que identificar, ¿cierto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué ya, mejor dicho, se puso los guantes y ya quiere empezar como a pelear conmigo, ¿verdad? Entonces, primero, tenemos que identificar si a nuestro hijo, a nuestra hija le cuesta tolerar la frustración, ¿verdad? Porque entonces nos encontramos en espacios que donde yo de pronto indirectamente le mencioné como, no, tú no vas a jugar porque no lo hiciste bien o porque no completaste esta tarea o este tipo como de situaciones o te voy a poner una carita triste o te voy a quitar un punto y no vamos a ir al parque como a veces digamos que esto que hacemos también como una forma de que él nos siga instrucciones, de darle como una consecuencia frente a sus acciones, pues hacemos esto y de pronto no nos estamos fijando que le cuesta tolerar la frustración, ¿cierto? Entonces allí el niño obviamente va a empezar a regularse y decir, no, no quiero y porque él, o sea, digamos, por su etapa del desarrollo, lo que va a tener en su cabeza no es lo que nosotros estamos pensando, no es de que lo está haciendo intencional, sino que lo que va a tener en su cabeza es, me cuesta mucho, ¿sí? Aceptar el hecho de que me equivoqué. Por eso nosotros tenemos que acompañarlos, ¿sí? Y hacerles ver, por supuesto que pues tiene que tener unos límites, pero nosotros también debemos proveerle herramientas para que no le sucedan ese tipo de situaciones, ¿cierto? Para que no entre como en conflicto innecesariamente y así. Entonces, lo segundo, no sabe expresar de manera correcta la ira, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a ver que de pronto el niño, claro, apenas se pone furioso, entonces en vez de respirar, en vez de sentirse, no sé, acompañado, entonces él lo primero que hace es
expulsar esa ira que tiene por dentro con puños, patadas, mordiscos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos enseñar de una manera correcta en la que él pueda expresar esa ira, ¿cierto? ¿Como cuáles? Entonces, bueno, eso es, digamos que es progresivo, ¿verdad? No va a pasar de un momento a otro que si se expresa de esa forma, entonces ya el otro día con enseñarles una técnica de respiración ya estén más tranquilos, eso no va a suceder. Y se los anticipo para que ustedes también no se frustren, ¿cierto? Y no se devuelvan al paso 1, pero con ustedes mismos. Y digamos que en ese sentido necesitamos, ¿cierto? Que entonces entonces si necesitas necesariamente golpear, patear, vemos adultos que lo hacen, no sé si ustedes se han fijado, de que de pronto en la oficina o en algún otro espacio o en un banco, uno ve que entonces la persona que está haciendo la fila y está súper brava, le pega a la pared, ¿sí? Y nosotros como que nos asustamos, eso sucede mucho, ¿sí? Y es porque algunas personas necesitan manifestar de esa forma su ira. Entonces a los niños con pelotitas antiestrés, con obviamente sesiones de relajación, de respiración, no solo en el momento de crisis, sino cuando ellos estén calmados para que lo vayan interiorizando, ¿cierto? Ayudarles como con ese tipo de terapias. Hay, por ejemplo, papás que hacen con sus hijos yoga para niños, que eso es súper importante también para que ellos empiecen a relajarse, o pues otro tipo de actividades que indudablemente van a hacer que él esté en mejor control y manejo de su emoción o de su irritabilidad. Lo otro, el niño nos pega porque necesita atención, ¿sí? No encuentra otra forma sino solamente a manifestarse de pronto con estos comportamientos de agresividad porque necesita. Entonces es el niño que va y jala el cabello y te necesito y entonces uno dice, pero ¿por qué es tan brusco, cierto? Entonces indudablemente, al parecer, en algún momento, en alguna situación, lo que pasó con el niño fue que nosotros no le prestamos atención, sino hasta que empezó a pegar en la pierna. Entonces ahí él generó un aprendizaje en donde decía como, ok, o sea, solo yo pegándole a mi mamá en la pierna o a mi papá en la pierna es cuando ella o él realmente me ponen atención. Entonces ese aprendizaje se le queda ahí, por eso cada vez que necesita nuestra atención va y nos pega, va y toma puños, y si no lo hace con nosotros porque de pronto siente o evidencia que hay una represalia de parte nuestra, lo va a hacer con los otros, sea que tenga hermanos, sea que tenga compañeros, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso súper presente. Lo otro es que pues los niños, ustedes saben que principalmente su canal de aprendizaje en primera infancia es el modelamiento. Entonces, ¿el modelamiento en cuanto a qué? Pues lo ha visto, obviamente, en sus comportamientos no sé, de algunos de sus familiares, lo vio en el colegio, lo vio, sí, de pronto en películas, en internet, ¿cierto? En alguna parte lo vio, lo pudo haber hasta visto en un banco y le pareció chistoso, o en la calle y le pareció chistoso, o todos esos comportamientos empiezan a ser como adquiridos y nosotros necesitamos en ese momento, pues, saber, ¿cierto?, cuál es la causa como de esa agresividad que está manifestando para sí mismo, pues, irlo solventando, ¿cierto? Ir tomando la dirección correcta. Sigue, André, por favor. Listo. Entonces, aquí quiero que nos detengamos un momento, papás, y que ustedes miren realmente estas imágenes con detenimiento. O sea, que les haya pasado a ustedes, o sea, que le haya pasado a otro niño que vieron en alguna otra situación, ¿cierto? Que ustedes decían como, no, pero terrible, ¿cómo hace eso ese niño? ¿Cierto? Porque nos pasa mucho. Y que se miren cada una de esas imágenes, ¿cierto? En la primera está la niña jalándole el cabello a otra niña, ¿cierto? Está el niño aquí abajo tratando de pegarle a la mamá y la mamá defendiéndose, ¿cierto? Tratando como de controlarlo, pero el niño quiere expulsar su rabia, ¿cierto? Y en el otro cuadro tenemos a un niño jalando a otro, ¿verdad? Entonces, todos estos comportamientos que tenemos aquí presentes, quiero que los miren con detenimiento porque así es como nosotros lo vemos por fuera. Un niño completamente desregulado, un niño que está presentando conductas agresivas, un niño que realmente necesita como, no sé, de alguna manera ustedes podrían pensar también límites. Me gustaría mucho que me pusieran por el chat, ya Jess nos ayudaría con eso también. ¿Ustedes qué se imaginan, qué piensan cuando ven esas fotos? De verdad, si se sienten de pronto identificados, si no se sienten, pero igual ustedes quiero que me escriban por el chat, por favor, qué sienten al ver esas fotos, qué piensan.
También pueden alzar la manita aquí en el Meet. Bueno, pues empecemos. No sé si la señora Lucy nos quisiera comentar qué piensa o qué siente con las imágenes en pantalla. Sí, señora. Sí, ya he pasado por una de esas. Ya he pasado por una de esas cuando Isabelita de pronto, cuando estaba más pequeña, le gustaba mucho alar el cabello a los demás compañeros, de hecho a nosotros. A veces no le gustaba algo, entonces me pegaba, ¿sí? Entonces sí me siento identificada con estas conductas. Sí, señora. Gracias, señora Lucy. Aquí Luz Marina Cortés nos dice, no se siente el respeto, la diferencia en los roles familiares. Matías y Fuentes, el usuario, entonces está frustración del niño. No sabe cómo expresar lo que siente y si se siente ofendido, responde. Es lo que nos han dicho, da pena, se siente que hay mala crianza. Bueno, esto sobre todo de la vergüenza o la culpa, Aleja, que algunos padres de familia pueden sentir, porque cuando uno de nuestros hijos se comporta de esta manera, siempre atribuimos a que es por nuestra culpa como padres y principales educadores. Así es, efectivamente, Jess, digamos que con lo que nos comentan los papás, las mamás que están allí por el chat, es totalmente cierto. Cuando uno ve ese tipo de cosas, listo, que pasa en la casa, pues uno dice, Señor, ayúdame, ¿cierto? Pero digamos, cuando le pasa a uno de pronto en un entorno más público, en un parqueadero, de pronto en un restaurante, que uno dice como, no puede ser, ¿por qué? ¿Cierto? Porque claro, por supuesto, uno entonces ahorita también lo mencionaba y era, uno empieza como papá o como mamá en lectura de mentes del ambiente. Entonces, uno ya sabe lo que la gente está pensando, o al menos lo intuye, ¿cierto? Que es como, no, es lo que nos decían, por ejemplo, por ahí se siente que hay mala crianza, ¿cierto? Y todas las miradas no están sobre el niño, están sobre uno como mamá o como papá, porque están diciendo como, no, pero terrible, esta persona no sabe nada sobre crianza porque mire cómo está desregulado el niño, ¿cierto? Y pues indudablemente esos son nuestros pensamientos cuando no conocemos de pronto cómo es su etapa del desarrollo y cómo es su estado emocional interno. Pero entonces, la siguiente imagen, por favor, proyectala, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Ya vimos cómo se ve por fuera, así es como se ve por dentro, ¿sí? Un niño que necesita amor, que necesita comprensión, que necesita que sean empáticos, un niño angustiado, que no sabe cómo está por dentro, que no tiene ni idea cómo gestionar sus emociones porque no lo ha visto, porque de pronto en algunos momentos nosotros hemos pasado desapercibido el hecho de explicarles cuáles son las emociones, de decirles que, digamos, cómo se sienten las emociones y ponerle un nombre a esa emoción que estás sintiendo. Por ejemplo, sé que estás de mal genio, ¿cierto? Sé que estás con rabia porque no te di tu galleta, ¿cierto? Describirle las situaciones, o sé que estás muy triste porque no te compré tu juguete, ¿verdad? Y nosotros, digamos que al ponerle esa etiqueta a la emoción de los niños, es ahí donde nosotros podemos decir, ok, eso automáticamente desactiva como esta respuesta de estrés en los niños y nos hace saber, ¿cierto?, que nosotros necesitamos es concentrarnos en esta parte del proceso, en lo interno, en lo que puede estar pasando con él internamente, porque por fuera es evidente pues que él no tiene las habilidades para poder gestionar sus propias emociones. Nosotros tenemos que acompañarlos. Y si, como yo les mencionaba en el ejemplo, nosotros vemos al señor en el banco o a nuestro compañero de trabajo que cada vez que se enoja le pega a la puerta, mejor dicho, eso destruye la oficina, pues ¿qué podemos esperar también de nuestros niños? Somos nosotros quienes debemos orientarlos y guiarlos para que puedan manejar y de verdad gestionar esa emoción que les pesa en el cuerpo, o sea, que realmente está pidiendo a gritos, acompáñame porque no sé cómo poder gestionar esta emoción. Cuéntanos, Jess. Sí, iba a decir algo relacionado de cómo como adultos a veces solemos, digamos, alguien nos pregunta de cómo te sientes, te veo como rara o por qué estás tan callada. Y no, nada, no me pasa nada, nada, nada,
pero por dentro estamos como en esas imágenes, ¿no? Tristes, desolados, sin esperanza, nos sentimos mal y sobre todo en los niños, que nosotros ya como adultos podemos tener pues una historia de aprendizaje diferente, pero como niños la única como estrategia que ellos tienen es tirarse al piso o llorar o tirar la comida, ¿sí? Entonces son como lo que dice Aleja, lo que vemos por fuera, pero ir un poquito más allá a la necesidad, porque lo que vemos por fuera es el comportamiento que es no es explícitamente lo que ellos quieren decir, sino es cómo ellos quieren manifestar que por dentro hay algo que no saben cómo expresar. Entonces, cómo nosotros acompañamos para que eso que está dentro de ellos lo puedan empezar a verbalizar, lo puedan manifestar y que podamos acompañar el proceso emocional. Así es, tal cual como lo decía Jess, es importante revisar eso, ¿no? No solo no solamente obviamente ser empáticos con el estado interno del niño, sino yo como estoy en mi estado interno, qué estoy haciendo cómo me veo yo por dentro, de verdad, cómo me estoy viendo yo por dentro y cómo lo estoy manifestando por fuera, porque volvemos, ¿cierto? Lo que siempre les recalco muchísimo, y yo creo que lo tienen hasta acá, es el hecho de si nosotros no sabemos regular nuestras emociones, si nosotros no sabemos cualquier cosa que le queramos enseñar a nuestros hijos, eso no va a pasar, porque ellos nos observan, ellos nos analizan, ellos todo el tiempo están mirándonos. Entonces creo que alguien levantó la mano, Jess. Sí, Luz Marina. Señora Luz Marina, ahí en la parte de abajo está el micrófono, toca que le dé clic para que se quite la rayita que lo está suprimiendo para poder escucharla. Bueno, vamos a continuar, Aleja, mientras le preguntamos por el chat a la señora Luz Marina. Nos puede también escribir por el chat, entonces listo, y estamos súper atentas a su pregunta. Entonces, André, por favor, sigue. Listo, uy, no, o sea, yo creo que ustedes ven esta imagen y ya dicen como, ay, Dios mío, intensamente, ¿cierto? Nuevamente. Y es como el hecho de que, por supuesto, esta película obviamente que fue fantástica para también las personas que trabajamos pues en infancia, ¿verdad? Que nos ayudó muchísimo como a poder entender las emociones, cómo están de alguna manera en la cabeza de nuestros niños y cómo va sucediendo como ese cambio, ¿cierto? En nuestras emociones, al principio son primarias, después se van complementando con otro tipo de emociones. Y en este caso, pues como estamos hablando de las conductas agresivas, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos saber cómo ira transita la emoción, ¿cierto? O sea, necesita pasar por esa emoción. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos a nuestros hijos así, tal cual como está ira, ¿cierto? Con las cejas así, con la boca así, manifestando toda su inconformidad o su mal genio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros y por qué es importante que hagamos esto siempre? Nosotros podemos empezar a utilizar, por ejemplo, estas estrategias y vamos a ver, que también se los digo mucho, no vamos a ver un cambio inmediato, ¿sí? Porque es que el niño, de alguna manera, hasta el momento de hoy, ha tenido, digamos que todas sus situaciones donde manifiesta la emoción se expresa de una manera particular. Entonces, este aprendizaje, y eso que ellos aprenden mucho más fácil que nosotros los adultos, este aprendizaje se tiene que hacer con constancia, ¿sí? O sea, se tiene que hacer de manera frecuente, no solamente lo podemos usar en el momento en que ya lo veamos, mejor dicho, ahí que se tiró al piso en pleno supermercado, no, sino que lo tenemos que usar todo el tiempo para que él empiece a conectar, ¿cierto? Y en su momento de crisis, él ya sepa qué es lo que va a tener que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarle al niño o a la niña a transitar esa emoción? De la siguiente forma. Primero, lo primero, antes de que reaccionemos inmediatamente, ¿cierto? Nosotros tenemos una ventaja como seres humanos y es que no solamente somos como estímulo-respuesta, ¿cierto? Como se pensó en algún momento, sino que hay algo en la mitad y es nuestro proceso cognitivo. Entonces, nosotros sabemos que es muy difícil pensar cuando uno está de mal genio. O sea, uno ve la imagen del niño ahí tirado en plena calle y uno ya empieza, como dirían nuestras mamás, ¿cierto? De las mamás de antaño, se me subió. O sea, ya voy, mejor dicho, a explotar porque lo vi ahí y eso no, o sea, va a ser terrible. Pero nosotros tenemos que
ubicar muy bien nosotros cómo nos comportamos frente a ese tipo de situaciones. Si veo al niño ahí en el piso y de una vez le digo, pero párate, o haz algo, o sí, o sea, o lo jalamos para que, digamos, se pare. ¿Qué reacción tenemos nosotros, cierto? Eso es lo primero. Entonces, mirar, analizar en ese momento, o sea, que se presente la situación, mirar como, ok, esto me va a dar mal genio, y pensar, ¿cuál es la manera? Esto no es sencillo, pero es importante hacerlo y con el tiempo se volverá algo automático. ¿Cuál es la manera en que yo me debo comportar frente a esta situación? Entonces, hagan de cuenta que eso es, por ejemplo, cuando uno está manejando carro por primera vez. Entonces, uno, y sobre todo si es mecánico, ¿no? Porque el automático es un poquito más fácil. Pero si es mecánico, uno que está pendiente del clutch, que está pendiente del acelere, ¿cierto? De los cambios, o sea, uno, mejor dicho, tiene y entonces cuando uno va manejando, uno a veces se le apaga el carro en todas partes, porque uno, ay, ¿cómo era primero el clutch y luego, ¿cierto? Son muchos pasos al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, uno empieza como lento, lento, lento y puede que se equivoque muchas veces. Pero con el tiempo ustedes se dan cuenta que uno ya ni piensa en cuáles cambios puso, en cuál es el clutch. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje que ya se adquirió. Lo mismo pasa con este tipo de situaciones. O sea, uno le empieza a integrar como veo al niño ahí desregulado, ¿cierto? Y ya con el tiempo, entonces uno automáticamente empieza a pensar, venga, ¿cómo es la forma correcta en la que debo solucionar esta situación? ¿Para qué se hace? Pues para uno no generar más conflicto, ¿sí? Porque uno muchas veces por querer hacer más, hace menos y de pronto se enciende terriblemente el conflicto. Entonces, después de esto necesitamos validar la emoción del niño. Y validar no significa como, sí, mi amor, yo te entiendo, pero y el niño ahí tirado en el piso, ¿cierto? Que no nos está escuchando para nada, sino que muchas veces esa validación en un momento de crisis va a ser interna, ¿cierto? Ok, ¿el por qué puede estar así? No, pues es que acabamos de ver una heladería y yo no le pude comprar el helado porque no tengo el dinero, o porque necesitamos irnos rápido a otra parte, o porque se va a dañar el almuerzo, ¿cierto? Entonces, cuando yo automáticamente pienso en qué le pasa al niño, en por qué él está manifestando esa emoción, digo, ok, ya le estoy validando la emoción, ¿sí? Estoy siendo consciente de que su emoción es justificable y es justificable por el hecho de que es un niño, ¿cierto? Está en un proceso de aprendizaje y para él su mayor problema en ese momento en la vida es que no le compraron el helado. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que entender para validar su emoción. Y entonces ahí sí acercarnos y decir como, sí, ok, estás de mal genio, ¿verdad? Siempre esto va a ser muy importante a lo largo de todo el taller y es que mantengamos un tono de voz muy, muy neutro. Entonces, así tal cual las personas que son profesionales en disciplina consciente nos mencionan, por ejemplo, que el tono de voz debe ser como cuando uno dice el cielo es azul. Con ese nivel de seguridad, el cielo es azul. Y así como uno lo dice naturalmente, esa es la manera en la que uno debe dirigirse a los niños, ¿cierto? Para que ellos no sientan ni que estamos siendo agresivos, ni que entonces vamos a estar ahí por siempre, digamos, sin límites, ¿verdad? O sea, hay que tener como hasta eso neutro. Jess, la señora Luz Marina nos escribió por el chat finalmente, ¿sí? Sí, la pregunta de ella es, ¿qué tan bueno es dejarlos que se les pase el mal genio, o sea, ignorarlos? Por ejemplo, que está con mucha rabia, está llorando, entonces yo prefiero retirarme, que él se controle solo y después yo ir o ignorar esa pataleta o esa demostración de la emoción. Digamos que frente a eso hay muchos enfoques. Unos nos van a decir que es bueno ignorar la pataleta, otros nos van a decir que pues ignorar de pronto no va a ser como lo más asertivo de alguna forma porque pues necesitan que nosotros estemos ahí, ¿cierto? De alguna manera, o sea, que nosotros entendamos su emoción, que no quiere decir, porque yo siento que aquí es como nuestro talón de Aquiles, no quiere decir que si yo no le ignoro su pataleta, entonces eso implique que yo no ponga límites. Eso no es lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, el niño está así súper desregulado, obviamente va a necesitar calmarse, ¿cierto? Ya cuando él empiece a integrar como estas formas de respiración, esto que estamos hablando acerca de los espacios de calma y todo, nosotros podemos entonces hacer que el niño como, ok, respira conmigo, ¿cierto? Entonces, el poder, digamos, generar este reflejo en la respiración, el poder acompañarlos allí y efectivamente, si en ese momento no quiere respirar,
es importante que no, por ejemplo, si nos pasa en un supermercado, no lo dejemos ahí y nos vayamos solos, ¿cierto? O sea, que lo dejemos ahí con su emoción, como con su problema, pues, que no es nuestro, o sea, porque eso les hacemos sentir. Y nos vayamos. Yo personalmente, pues sí pienso que es mejor, ¿verdad? Como acompañar la emoción, ¿sí? Acompañar la emoción, de pronto va a necesitar obviamente llorar, gritar, ¿cierto? Y en ese momento necesito que, mejor dicho, la imaginación de ustedes sea como que se apague el lugar donde están, que apaguen las miradas de las personas, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros no nos comportamos de la misma manera cuando una pataleta sucede en casa a un espacio público. Cuando el niño necesita llorar en casa, nosotros lo dejamos llorar, estamos ahí, le decimos, le hablamos, pero cuando estamos en un espacio público sentimos la presión social que nos está diciendo, terrible, o sea, de verdad, contrólelo ya, ¿cierto? Porque a la gente empieza a mirar al niño, se empieza a parecer como a estresar, pero nosotros no podemos controlar lo que los demás sienten o piensan o hacen, ¿sí? Solo podemos estar en ese momento presente acompañando esa emoción. Entonces, Jess, ¿ibas a decir algo? Sí, como para contestar esa pregunta, es que también depende mucho de la edad del niño o de la niña, y también sobre todo si ya se está acercando a la adolescencia, puede que también ellos requieran un espacio solos para ellos irse a su lugar seguro, por ejemplo, que sea el cuarto, llorar, acostarse, dormir un rato. Entonces sí es importante pues que ustedes le pregunten, sobre todo pues que ya tienen un discurso en habla. Entonces preguntarle, ¿quieres que me retire en este momento y te dejo sola o quieres que te acompañe? ¿Sí? Porque ahí ya validamos también que él puede tomar decisiones frente a su emoción. Entonces, pues decir, no, déjame sola o déjame solo. Pues usted se puede retirar un momento, pero siempre estando pendiente, sobre todo en los niños que tienen o niñas que tienen bastante como conductas agresivas y que pueden tener algún riesgo para su vida. Por ejemplo, que esté un vaso de vidrio y que de pronto se le pueda caer y se pueda cortar, o que se pueda caer de la cama. O sea, que ustedes estén también asegurándose de que el espacio que le van a dar para que regule esa emoción, pues que de alguna manera pues no sea peligroso para su vida y su seguridad. Y pues darle también alternativas. Como yo sé que tú te cambias, te calmas o puedes regular esta emoción tan fuerte que estás sintiendo, espichando la pelota. ¿Quieres espichar la pelota? Que las piche sin necesidad de que usted vaya a hablar, porque a veces ellos quieren solamente llorar para así después hablar con papá y mamá. Entonces siento que es también en este diálogo de poder llegar a un acuerdo, pero siempre ustedes como padres pues estar supervisando el espacio que le den. Exacto, Jess, gracias. Ahí entonces también, por ejemplo, en lo que ustedes pues como hayan generado ese vínculo, ¿cierto? Es como decir, bueno, pero ya se le pasó como el momento de ira y no me habla, o está allí como todavía está enojado y parece que es conmigo, o nunca se acercó como a mencionarme nada, y es también allí donde nosotros tenemos que hacer una interiorización, de, ok, ¿qué está pasando aquí? Si no acude a mí, es porque de pronto en algún momento yo tomé represalias contra él por haber manifestado su emoción de alguna forma. Entonces eso es súper importante para que el niño no se sienta de pronto cohibido de hablarlo, de hablar de la emoción y de hablarlo, que no sepa que nosotros, por ejemplo, ignoramos por completo lo que está sintiendo o no nos interesa o nos parece que está haciendo mucho show, ¿cierto? Porque eso nos puede parecer también, sino que él sepa que estamos ahí, que ponemos límites, o sea, porque hay límites, en el sentido de que si se reguló, obviamente, pues necesita saber que pues empieza, digamos, a manifestar lo que necesita saber que sí, su manifestación puede no ser la correcta, nosotros le enseñamos, pero sobre eso hay que mantener el límite. Que si, por ejemplo, se puso súper bravo porque no le dejamos prender el televisor, ¿sí? Acompaño la emoción y entiendo que está enojado porque no lo dejamos ver televisión, pero mantengo el límite. Igual no vas a ver televisión, ¿sí? Eso es súper importante porque digamos que los niños necesitan, eso es seguridad. Eso provee seguridad, el hecho de que nosotros seamos muy claros en nuestras normas. Obviamente hay momentos en los que pues tal vez vamos a tener que ser mucho más flexibles, pero eso va a depender de la situación. Entonces vamos a seguir, el segundo es resaltar el hecho de que lo puedo hacer correctamente y no lo castiguen si no lo hace. Digamos que aquí es muy importante también eso, nosotros tenemos como siempre eso es cultural y es digamos que siempre nos enfocamos en el error.
Nos enfocamos en la situación negativa, nos enfocamos en todo lo malo, por así decirlo, y nunca, jamás en lo bueno, porque tenemos instaurado un chip en nuestra cabeza que nos dice, no, pues sí, ¿cómo lo voy a felicitar si es lo que tiene que hacer? Entonces, digamos que en ese sentido, lógicamente, pues obvio, mientras ellos están creciendo, porque no toda la vida, por todas las cosas que hagan, los vamos a felicitar, pero sí ayudarle y pues resaltar su logro, porque no es fácil pasar de manifestar una conducta agresiva a una conducta más positiva, o sea, eso no le pasa ni siquiera a los adultos, entonces es importante también para promover ese tipo de conductas, pero que si no lo hace, pues no lo castiguemos por eso. Y finalmente, pues darle alternativas de solución y brindarle espacios donde pueda canalizar esa energía, ¿cierto? Entonces, un deporte, eso también es importante pues que lo tengamos presente, ¿cierto? O sea, que cómo puedo ayudar a mi hijo a que canalice también esa ira, porque hay otra cosa y es que puede tener dificultades de ira grandes. ¿Sí? O sea, dificultades ya de ira por su personalidad, por su temperamento, ¿sí? Digamos que allí vamos a ver que el niño va a necesitar de otro tipo de momentos para canalizarlo. Entonces, digamos, un deporte es buenísimo porque bota toda la energía que tiene y no la reprime ahí y luego la convierte en una emoción de ira. O también tener espacios de calma, tener sesiones de mindfulness, también el yoga, la meditación. Bueno, digamos que eso va dentro de cada familia, por así decirlo, pero sí es importante que les ayudemos a que ellos tengan más control sobre sus emociones. Sigue, André, por favor. Entonces, antes nosotros, digamos que el título, ¿cierto?, de lo que vamos a ver hoy es esa gran voz que puede defender a nuestros hijos, pero resulta que antes de nosotros empezar a hablar como de esa gran voz y de qué es lo que puede pasar con ella, necesitamos saber qué valor nosotros le damos al diálogo, ¿sí? Porque si nosotros cotidianamente alguien nos dice como, no sé, sí, cualquier cosa que a nosotros nos parezca sencilla, como mami me pegó, o mami, sí, tal cosa, o papá, mira que me sucedió algo súper sencillo, mira que me compré un nuevo borrador, o bueno, algo así. Y nosotros, ay, sí, sí, tan chévere, tan divertido. Y nunca, digamos, que le damos valor como real al diálogo, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando tenemos un conflicto, no con el niño solamente, sino, por ejemplo, con nuestra pareja o con otra persona, tenemos un conflicto y esa persona entonces empieza a hablar y nosotros lo único que pensamos mientras esa persona habla es cómo le respondo, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para no dejarme? Ahí no le estamos dando valor al diálogo, ¿cierto? Sino que estamos tomando ese elemento para poder defendernos y poder, digamos, continuar con el conflicto. O, por ejemplo, alguien nos dijo, nuestra pareja, nuestro papá, nuestros tíos, nos dijo como, es que me estoy sintiendo como mal. Y uno, no, eso, tranquila, eso es por la época, eso sí, y como que no le damos real valor a ese diálogo o no tenemos como esa escucha activa, pues ahí es donde nosotros empezamos como a decir, ok, necesito primero darle valor al diálogo, porque si yo como papá no se lo doy, el niño tampoco va a creer que su voz sirve para algo, más que para pedir algo o para mencionar algo, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Siempre estarles recordando a ellos que su voz tiene, pues, un valor muy importante, ¿sí? Que con su voz ellos pueden construir o que con su voz también pueden destruir muchas veces, ¿sí? Eso es súper importante, sobre todo ahorita que están en esa etapa como de que ya están creciendo más y más y más, y puede llegar un momento en el que ustedes lo saben, muchas veces los niños tienden a ser muy crueles, ¿sí? Entre comillas, porque pues no tienen como ese filtro para decirle a los otros cosas, para decirnos a nosotros cosas, e incluso para decirse a ellos mismos, ¿cierto? Esa voz interna, no tienen como ese filtro para hablar de manera asertiva. Eso entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí nos dice que vamos a tener un ejercicio diario para hablar, pues obviamente también hay que saber escuchar. Y ustedes pueden hacer la siguiente actividad que me parece súper chévere y que la tengan ahí súper en cuenta para poder empezar a desarrollar mejor los ejercicios, y es, hagan una lista diaria con las palabras que mencionan sus hijos que más significaron algo para ustedes, sobre todo si fue negativo. En un conflicto mi hijo vino y me dijo, mamá, es que tú eres muy fastidiosa, digamos, ¿cierto? Esa palabra negativa. En ese momento no les van a decir absolutamente nada, o sea, ustedes obviamente se enojaron muchísimo y están ahí, les quieren contestar, pero no les van a decir nada, ¿cierto? Ese es el ejercicio. Y al final del día van a coger cada una de esas palabras y la van a analizar bajo la situación específica. Y van a saber, ¿significó lo mismo que cuando me dijo él?
que era una fastidiosa, o en una situación de calma puedo pensar mejor y puedo comprender mejor que cuando me dijo eres fastidiosa fue específicamente por una situación que la había escuchado o que sucedió y que yo de pronto en algunas ocasiones también se lo he dicho a él. Es que tú eres un fastidioso, ¿sí? Cuando nosotros logramos hacer ese análisis, las palabras que ellos nos digan, nosotros no las vamos a interpretar como si lo estuvieran haciendo intencionalmente, sino como, pues, como lo que estamos analizando. Entonces, sigue, André, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen en el poder de una gran voz? Quiero que me escriban ahí por el chat si ustedes creen en el valor real de una gran voz, ustedes qué piensan, qué sienten, qué hacen frente al poder de una gran voz. ¿Ustedes qué consideran? ¿Consideran que realmente la voz tiene un poder? Ahí, Jess, creo Ahí en que el chat, Carolina Peña nos dice que sí cree en la gran voz. Luz Marina dice sí, asusta, pero tiene sabiduría. Esperemos que otro padre de familia nos escribe. Sí creen en el poder de la gran voz. Bueno, por ahora solamente ellos escribieron que sí, sobre todo este que asusta, pero tiene sabiduría. sí, es tremendo, ¿no? O sea, nosotros a veces podemos pensar también como, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo tenga una gran voz? Y nos tenemos que replantear eso. ¿Yo tengo una gran voz? O, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, sigue por favor, André, con la siguiente diapositiva. Vamos a ver un súper video donde nos están explicando cómo nosotros podemos enseñarle a los niños a utilizar su gran voz. Vamos a leer el libro Sophie usa su gran voz, de la colección de la gran caja de libros de Sophie de Conscious Discipline escritos por la doctora Becky Bailey. También están los de Schubert, pero son para más grandes. Schubert saluda a su hermana Sophie poniendo su mano en la frente. Sophie grita. ¡Ay! Mamá viene a ayudar. Schubert, ¿puedes ver la cara de Sophie? Su cara está diciendo, ¡ay! No me gusta que me saludes pegándome en la frente. Dame mejor un chócala suavecito en mi mano. Después, Sophie estaba jugando en el piso. Schubert brinca arriba de ella para ir a asomarse a la ventana. Sophie grita. ¡Mami! Mamá le pregunta, Sophie, ¿te gustó que Schubert brincara arriba de ti? ¡No! Mamá dice, usa tu gran voz para decírselo. Mamá le enseña a Sophie cómo alzar su mano para decir alto. Después le añade las palabras para ayudar a Sophie a enseñarle a Schubert cómo tratarla. Schubert, su mano está diciendo alto. No me gusta cuando brincas sobre mí. Camina alrededor para que yo esté segura. A la hora de dormir, Schubert empieza a brincar en la cama de Sophie. Sophie alza su mano comunicando que pare y grita. ¡Para! 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 Mamá viene a ayudar. Sophie, alza tu mano para señalar que pare. Y ahora dile, ¿no me gusta? No me gusta cuando brincas en mi cama. Trata de que suene como mi voz, Sophie. Dile, no me gusta cuando brincas en mi cama. No me gusta cuando brincas en mi cama. Ella quiere que brinques en el piso para que los dos estén seguros, Schubert. A la mañana siguiente, mamá estaba sirviendo unos deliciosos pancakes. Sophie le quita a Schubert el desayuno de su plato y Schubert le dice, Sophie, no me gusta cuando tomas mi comida. Por favor, come tu propia comida. Después sonríe con su papá y le dice, le estoy enseñando a Sophie a usar su gran voz. Listo, familias. Entonces es súper importante, allí nos estaban enseñando, ¿cierto?, cómo ayudar a los niños a que usen su gran voz. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente que les estamos enseñando como el establecimiento de límites, que es súper importante,
¿cierto? Pero no solo eso. Nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta al momento de que ellos usen su gran voz? Resulta que en ese momento específico, cuando estamos enseñándoles, ¿cierto? Como, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, los pasos que ya vimos, validamos su emoción, identificamos el problema y entonces cuando ellos nos dicen no o nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, la situación que está pasando, nosotros entonces allí es como, ok, les enseñamos para, ¿cierto? No me gusta que, por ejemplo, me empujes, no me gusta que, como lo veíamos en el cuento, que subas encima de mi cama porque me puedes lastimar, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, no solamente es el establecimiento de límites con el para, no me gusta, ¿cierto? Ahí ya hicimos la mitad del ejercicio, pero la otra mitad del ejercicio que es supremamente importante es ayudarle a los niños a que ellos les den alternativas de solución a los otros, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta con el cuento de Schubert, él, digamos que era para, no me gusta que brinques en mi cama, ¿cierto? Podemos brincar en el piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma en la que nosotros no solamente allí estamos enseñándole límites, como ya se los había mencionado, sino que además estamos ayudando a que ellos generen o desarrollen una inteligencia emocional que por etapa del desarrollo se les dificulta muchísimo. Entonces, esa resolución de conflictos va a ser supremamente importante y eso verdaderamente es como la esencia de esta gran voz. Entonces, papás y mamás, ahora pues ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben hacer la próxima vez frente a una de estas conductas? Y es validar la emoción y escuchar con detenimiento. Lo segundo es que no se conviertan en su defensor, ¿sí? Ellos deben saber que su voz tiene un valor. Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes realmente, a ustedes mismos, ustedes creen que su voz tiene valor? O, por ejemplo, cuando alguien los violenta o es agresivo con ustedes en la calle, en el trabajo, en la familia, ustedes se quedan callados porque sienten que allí no tienen como realmente un poder, ¿cierto? Frente a eso. Entonces, asimismo, nosotros no nos podemos convertir en los defensores de los niños. Si ustedes se dan cuenta en el video, entonces lo que hacía la mamá, ¿cierto? Era ir y ayudarla a que ese conflicto se solucionara, pero explicarle, la próxima vez que pase, tú puedes hacer esto, ¿sí? Porque si nosotros nos convertimos en ese defensor o en esa defensora de nuestros hijos, lo que va a pasar es que cuando ellos estén en un conflicto y nosotros no los estemos viendo, no van a tener ni idea de cómo defenderse, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Listo. Lo siguiente, entonces, hay que modelar, perdón, te devuelves. Gracias. El tercero es efectivamente modelar y como yo les explicaba, así como nos enseñan nosotros, el cielo es azul, así con esa misma seguridad debemos mantener un tono de voz firme y debemos, pues obviamente en ese momento, ser lo más neutros que podamos al darles la explicación para que ellos puedan integrar eso y puedan replicarlo con los demás, ¿cierto? Con esa misma seguridad y evitar, obvio, que se pase a los extremos de ser pasivo o ser pues, agresivo, que es lo que queremos evitar. Sigue ahora sí, André, perdón. Listo, entonces, nosotros qué es lo que podemos hacer desde casa, ¿cierto? Nosotros qué podemos hacer como papás frente a estas conductas que ya vimos para poder complementar un poco el ejercicio de la gran voz, porque si estas cosas que vamos a ver no están y solo digamos que estamos aplicando lo de la gran voz, pues seguramente vamos a tener ciertos conflictos. Entonces, acá está lo que más genera actos violentos en el hogar, es la falta de control que creemos que debemos tener y la expresión negativa de las emociones, ¿cierto? Muchas veces nosotros sin querer estamos siendo agresivos. Y ustedes me pueden decir, Alejandra, no, yo nunca le pego a mi hijo o yo nunca, la verdad, nunca le he alzado la mano, entonces no puedes decir que yo soy agresiva. Pero entonces en sus palabras está como, ay, hijo, pero tú, ¿por qué eres tan tonto, ay, tan tontito? O, por ejemplo, le estamos diciendo, no, pero si tú ya sabías eso, no me digas que ahorita entonces te vas a poner molesto con esas cosas, ¿sí? Eso es agresivo, ¿sí? Porque aunque el tono de voz sea como yo lo estoy utilizando, estamos invalidándolo completamente y estamos realmente usando palabras con ellos que ellos sienten en todo su ser como de que son malos, ¿cierto? De que no solo lo están haciendo mal, sino de que ellos son malos y eso obvio tiene muchas repercusiones en su autoestima y pues en general en sus autoesquemas. Entonces,
¿qué podemos hacer? Obviamente tener control de nuestra gestión emocional, tener una comunicación asertiva, identificar muy bien qué es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, cómo se lo decimos y para qué se lo decimos, ¿cierto? Porque muchas veces decimos cosas que de pronto ellos no necesitan saber o escuchar. Y manifestar las emociones verdaderas, ¿cierto? Manifestaciones emocionales verdaderas y significativas, que son esos momentos que yo les comentaba al inicio de conexión que debemos tener para que realmente pues se genere como un vínculo más apropiado que nos ayude también no solo a gestionar nuestras propias emociones, sino a entender con empatía por qué, digamos, este hijo o esta hija está presentando como esta emoción y se está comportando de manera también agresiva, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro para poder empezar a integrar el tema de la gran voz. Porque si en general yo le digo a mi hijo, sí, tú tienes una gran voz, valora lo que dices, pero lo que yo les decía antes de ver el video, si nos dice como, es que mi juguete se rompió, ¿cierto? Y nosotros como, sí, bien, e ignoramos por completo lo que nos dicen, pues no les estamos enseñando en la práctica realmente nada. Entonces, aquí hay una referencia y es el árbol de los problemas. Entonces, alguien levantó la mano, ¿cierto? Sí, iba a decir algo en ese aspecto que me parece importante resaltar, y es el respetar la gran voz de nuestros hijos o hijas, sí es poder escucharlos y también tener como mucho criterio, porque pues sabemos como adultos qué es el deber ser y cómo debemos formar a nuestros hijos, pero en ocasiones pasamos por encima de esa gran voz del niño y lo que hacemos es que ellos solamente obedezcan. Entonces voy a dar el ejemplo de, no sé, van a una visita y el niño no quiere saludar de beso al tío. Y usted espero déle el besito, usted sí que es grosero, irrespetuoso que le dé el besito, pero él no quería saludarlo, ¿sí? Entonces ahí es también el respetar, no lo quiere saludar, listo, entonces salúdalo con la mano. Bueno, él lo va a saludar, que es un acto de cordialidad, pero no lo quiere hacer por medio de los besitos, ¿cierto? Este es un punto súper clave, como lo decía Aleja, porque la gran voz nos va a permitir fortalecer en ese niño y en ese niño o niña, pues ese futuro adolescente, futuro joven y futuro adulto, para que aprenda también a decir no, ¿cierto? Un no con seguridad, también a tener actos de amor propio y poder poner límites y no generar como esta tendencia de que yo solo obedezco y termino es haciendo lo que los demás me dicen que debo hacer, pero yo no estoy de acuerdo en que eso se deba hacer de esa manera. Entonces, esta gran voz es importante que ustedes lo vean como una herramienta porque nos va a mitigar ciertos problemitas que podemos tener a lo largo del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Listo, Jess, sí, perfecto, efectivamente. Ahí teníamos una referencia que creo que también es súper clave para que ustedes como adultos traten de empezar, ¿sí? A gestionar o tener ejercicios de gestión emocional, perdón. Y para eso, entonces, en esa referencia del árbol de los problemas, si no conocen el cuento, digamos que ya por tiempo no lo voy a contar, ¿sí? Pero lo pueden encontrar en nuestro video de Unidos por el Cuidado y el Valor de la Vida que tuvimos en el mes de junio, que está en nuestro canal de YouTube, donde hicimos un ejercicio muy interesante respecto a este autocuidado emocional y cómo ustedes como adultos pueden gestionar esas emociones. Entonces, por supuesto que está el construir juntos, ¿cierto? Entonces, todos debemos hacer este ejercicio y es construir, ¿cierto? Un megáfono o pues un megáfono simbólico que represente la gran voz, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a necesitar? Van a necesitar un papel, van a necesitar que dentro de ese papel, ¿cierto? Escriban palabras asertivas, ¿sí? Eso es súper importante, escribir palabras asertivas, palabras de, puede estar lo de la gran voz, ¿cierto? Un para así grande que puedan hacer con ellos, ¿cierto? Entonces, decir como, no me gusta que, si la situación que más le pasa a él es como, no me gusta que me pegues, no me gusta que me empujes, no me gusta que cojas mis juguetes, ¿cierto? Todo eso debe ir así ahí para que nosotros empecemos como a enseñarles como, mira, esto es importante para que tú empieces a utilizar tu gran voz. Entonces, después lo que vamos a hacer es que obviamente lo vamos a enrollar, ¿verdad? Así como está la imagen.
y lo vamos a dejar en un lugar visible en la casa, ¿cierto? O sea, que no lo construyamos entonces con el niño o con la niña y lo dejemos ahí como, ah, sí, ese es el megáfono, no, sino que lo dejemos en un lugar súper bonito, decorado en la casa, ¿cierto? Y cuando necesitemos hacer como ese tipo de ejercicios donde él realmente necesite o ella realmente necesite usar esa gran voz, vamos a tomar el megáfono y decir como, usa tu gran voz, ¿sí? Progresivamente, obviamente, pues los niños no van a necesitar de ese megáfono, pero se van a acordar cuando sean adolescentes y cuando sean adultos, que cuando pequeños mamá o papá me enseñaron a usar un megáfono porque mi voz tiene un valor y necesitamos hacerlo práctico en nuestra vida, funcional en nuestra vida, integrarlo de verdad para que acompañemos a nuestros niños. ¿Listo? Entonces, sigue Andrés. Esa es la tarea grande que vamos a tener este fin de semana para que se reúnan en familia y lo puedan construir. Listo, entonces súper importante acá, papás y mamás, entonces el tema de las violencias, ¿cierto? Porque obviamente esto viene, ¿cierto? Primero vimos gestión emocional, después vimos cómo el diálogo tiene un valor, cómo la escuchativa tiene un valor, después hicimos los ejercicios y ahora es importante que ustedes tengan en cuenta estas 4 cosas, ¿cierto? Frente a la prevención de la violencia. Entonces, lo primero es que tu voz cuenta, ¿cierto? El ejercicio no debe quedar en casa ni para tus hijos, tú también tienes una gran voz, tú también, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros la utilicemos también, nuestra vida obviamente va a empezar a cambiar y son ejercicios de autocuidado emocional. El segundo, no permitas ningún acto de violencia directo ni sutil de parte de tu pareja, tus amigos, tus familiares, entre otros, ¿cierto? Que muchas veces estamos permitiendo ahí, entonces lo que hacemos con el niño, ¿cierto? Pero tan bobito, entonces nuestra pareja, pero usted sí es boba porque no cogió el bus que era, cosas así, ¿m? Y ahí hay un acto de violencia, eso es agresión. Entonces hay que saber reconocerlo y es importante hacerlo porque así mismo como ese cuadro se está generando con nosotros, los niños y las niñas todo lo ven, todo lo analizan, como ya lo habíamos hablado, y pueden empezar a modular conductas que no sean positivas. Lo otro es que es importante prevenir las situaciones que pueden suceder en los contextos inmediatos de los niños, ¿cierto? Si sabemos que vamos a llevarlo a un lugar donde pues tal vez se presente un conflicto, ¿cierto? En una situación o porque a veces pasa eso en algunos núcleos familiares donde no es que lo lleve a donde la familia, por ejemplo, de esta persona, de un primo, y entonces allá todo el tiempo están en pelea, ¿cierto? Entonces no es que no vinculemos a los niños con otras personas, ¿sí? Pero sí es que controlemos contextualmente lo que les está sucediendo, ¿sí? Porque si todo el tiempo los tenemos metidos en un lugar donde se genera agresión y violencia, pues eso es lo que vamos a obtener de ellos también. Lo otro es que es muy importante que nos informemos acerca de la prevención de las violencias, ¿cierto? Pueden asesorarse, pueden consultar de manera autónoma, pero sí es importante que lo hagan porque nosotros no reconocemos la violencia. Nosotros en general no la reconocemos. Pensamos que violencia ya es solo cuando se matan o cuando, ¿cierto? Cuando se pegan o cuando, mejor dicho, pasa de todo. Y no, violencia, sea sutil, directa o indirecta, la tenemos que controlar y tenemos que preverla. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí quedaríamos en esta sesión del taller, ¿cierto? Entonces tienen una súper tarea, recuérdenlo por favor, que es hacer ese megáfono, dejarlo con sus hijos, construyanlo con ellos, ¿cierto? Para que ellos entiendan bien el ejercicio, muéstrenles el video, nosotros este material igual se los mandamos a ustedes, entonces que vuelvan a ver el video donde les enseñan el uso de esa gran voz, ¿cierto? Y puedan hacer ese megáfono que está allí para utilizarlo como ejercicios donde valoremos y validemos lo que nos están diciendo nuestros chiquitos. Entonces ahí Jess envió por el chat un formulario familias para que por favor lo diligencien. Ese es el formulario de la retroalimentación de este taller. Y pues agradecerles muchísimo por este espacio, por su participación. Sé que pues en este momento un sábado, 10 de la mañana, uno dice, si no han desayunado, quiero desayunar, ¿cierto? O tengo que hacer de pronto compras más tarde, estoy cansado por la semana, pero aún así, su asistencia y su permanencia durante todo el espacio fue muy importante para nosotros y espero que se hayan llevado grandes aprendizajes y espero verlos pues en una próxima oportunidad. Gracias, Aleja, por el espacio. Nos llevamos la importancia de la gran voz, de cómo respetar esa voz de nuestro hijo o hija,
de cómo también nosotros como adultos debemos revisar, venga, cómo está de verdad mi gran voz. A veces me dejo sobrepasar por, como decía Aleja, por el jefe, por el amigo, por mi pareja, cómo estoy poniendo también estos límites y teniendo en cuenta lo que yo estoy haciendo como adulto. Como lo decíamos, uno de los procesos de modelamiento del aprendizaje es que somos modelos de nuestros hijos e hijas, entonces sí que podamos tener esta claridad de poder entrenarnos, porque esto no es de la noche a la mañana, sino que todos los días podamos repetirlo, utilizar este megáfono que van a crear este fin de semana, que si tienen las fotos, o sea, que ustedes hagan el megáfono este fin de semana y nos puedan mandar las fotos, para nosotros serían de verdad muy gratificantes de saber que el ejercicio se está poniendo en acción dentro de casa de ustedes. Los invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales, ahí van a encontrar toda la información de nuestro día a día. Ayer estuvimos en el Festival de las Cometas, fue una actividad muy chévere, ahí posteamos toda la actividad como un resumen de lo que hicimos y también pues ahí van a encontrar unos posts de lo que aprendimos el día de hoy para que lo puedan recordar y lo tengan ahí presentes. En el chat entonces compartimos el link del formulario para que le den ahí clic y puedan ir diligenciándolo. Les agradecemos mucho y cualquier duda, tanto María Alejandra como yo estaremos muy pendientes para poderlos apoyar a ustedes como familia. Muchísimas gracias.